Hola familia Ecotubers, hoy les enseñaré cómo fabricar nuestras propias lacas vitrales, paso a paso. Me encanta experimentar y encontrar nuevos materiales y sobre todo reciclar. Antes de comenzar con el tutorial, quiero agradecerles a todas aquellas personas que siguen este canal y que me han enviado fotos de sus trabajos. Esto me incentiva a seguir creando más tutoriales para vosotros. Para la elaboración de estas lacas voy a utilizar como base el pegamento de silicona fría, el que usamos para nuestras manualidades. El segundo componente es el alcohol etílico de 96 grados. Es necesario que tenga una alta graduación porque es el disolvente de la silicona, y los colores los vamos a obtener de los rotuladores o marcadores escolares al agua, que pueden ser aquellos que se han estropeado las puntas pero que igualmente tienen la tinta, o bien comprar alguno de oferta en algún bazar o en alguna librería. Bueno, para realizar este trabajo vamos a necesitar un recipiente que tenga buena tapa, de manera que sea hermético para que no se evapore el alcohol, un paño para limpiar, guantes, muy importante para cuidar nuestras manos, unos alicates para quitar el tapón de los marcadores o rotuladores y un bisturí para poder cortar el tubito interno que tiene el rotulador. Pasamos a extraer la tinta de este tubito que tiene el interior del rotulador. A este tubito le hacemos un corte longitudinal para extraer la fibra que almacena en su interior, que es la que absorbe la tinta y contiene la tinta. La fibra la colocamos en un recipiente limpio y seco. Se le agrega el alcohol etílico en poca cantidad porque las fibras sueltan inmediatamente la tinta. Una vez colocado el alcohol, remuevo y agrego la cantidad de alcohol, o sea, si es necesario, agrego alcohol para obtener una concentración de pigmento importante. Según los colores, hay colores que requieren un poquito más de alcohol para obtener un grado de concentración de pigmento, mientras que otros, con muy poquito alcohol, ya sueltan el pigmento necesario para elaborar las lacas. Estos nos permiten hacer una amplia gama de colores, porque si compramos una caja de 24 colores, haremos 24 colores de laca. También podemos utilizar los colores primarios y luego ir mezclando y logrando nuestra propia paleta de colores. Bueno, por supuesto que también una vez extraídas las tintas, en las tintas también podemos mezclarlas y podemos combinar colores para obtener colores propios. Cuando vemos que la fibra ha decolorado lo suficiente, o sea que vemos que ya no contiene color, la exprimimos con los dedos para terminar de sacar toda la tinta. Y esta fibra, una vez que la exprimimos, la guardamos para otro proyecto, que ya verán que lo utilizaremos en otro proyecto más adelante. Una vez que tengo las tintas, comienzo a agregar la base, es el pegamento de silicona fría. Y con respecto a la cantidad que voy a agregar, es también según la intensidad del color que quiero lograr, la ligereza de la laca que queremos que tenga. A mayor cantidad de silicona, más suave será el color, o sea, con menor intensidad tendrá el color. Y por esta razón no les puedo dar una cantidad exacta de silicona, que cada uno la va a ir conformando acorde a lo que quiere lograr. Mezclamos bien hasta unir todo el material y lograr la consistencia algo espesa. Obviamente que esto depende para el proyecto que lo vamos a utilizar, porque si queremos es un proyecto simplemente pintar, la consistencia tendrá que ser un poco más líquida, mientras que si lo que queremos lograr es volumen, tendrá que ser una consistencia mayor. La cantidad de alcohol es importante para extraer la tinta y mantener fluida la laca. Se debe mantener el recipiente bien cerrado porque el alcohol va a tender a evaporarse. Después de haber preparado la laca, no se recomienda usarla inmediatamente, porque al remover en ese proceso comienza a verse el material con burbujas, muchísimas burbujas, y
lógicamente que si la utilizamos en este momento va a quedar la burbuja dentro del proyecto, o sea, en la superficie que estamos pintando en el proyecto. Si eso es lo que queremos lograr, esa imitación vitrofusión, lo hacemos. Si no, de lo contrario, tenemos que dejar 2 horas al menos en reposo para que la mezcla quede homogénea y sin burbujas. Con este método conseguimos una gran variedad de colores y muy brillantes y con una gran adherencia. Ahora les voy a mostrar cómo pintar con estas lacas. Es una pintura como cualquier otra, simplemente que cargamos un poquito más según la intensidad del color que queremos y el volumen que queremos que tenga. Aquí haremos una pequeña muestra rápida de los colores, para lo cual voy a utilizar un soporte de plástico transparente para que puedan apreciar y observar la transparencia de las lacas. Simplemente con un hilo, un grosor medio, un pegamento de silicona fría o caliente, hago el diseño simplemente que va a separar los distintos colores, un cuadrado, una forma variada, un diseño simplemente para que vean cada color cómo se comporta. Luego pongo cada color de la muestra y finalmente dejamos secar. Observen esos colores brillantes y totalmente transparentes. Los podemos usar de forma plana o con volumen. El aspecto que muestran es como si fuera una vitrofusión. El efecto se consigue debido a las burbujas que quedan en la laca. Para lograr la laca espesa, la dejaremos reposar durante 3 horas destapada para que se evapore el alcohol, y el resultado logrado puede ser algo similar a una gema, por ejemplo. En otro tutorial les mostraré diferentes aplicaciones y con sus respectivos resultados. Te invito a que te suscribas al canal, así puedes disfrutar cada uno de los tutoriales. Es totalmente gratis. Simplemente activando la campanita, YouTube les avisará cada vez que subo un vídeo y sin perderte ninguno de ellos. Y a continuación les daré algunos consejitos. Si se encuentran que con el tiempo la laca ha quedado muy espesa, simplemente agregando alcohol y removiendo podemos reconstruirla. De todos modos, tengan en cuenta que estas lacas se pueden aplicar sobre cualquier superficie, sea plástico, vidrio, tela, cartón, cualquiera es válido para aplicar las lacas. Obviamente que tendremos distintos resultados y distintos acabados, porque prima la transparencia. Espero que se animen a hacer sus propias lacas y comenten sus resultados, ya que de esa forma nos ayudamos mutuamente en nuestros proyectos. Esto es solo una idea. Hagan ustedes su propia experiencia con sus proyectos. Experimenten, combinen materiales y colores y hagan valer su alma de arte. La pieza, una vez realizada y con el tiempo se deposita polvo sobre ella. En estos casos podemos lavar la pieza, o sea, es resistente al agua pero con un límite. Podemos someter la pieza al agua pero no dejarla en reposo con el agua un tiempo prolongado. Y tampoco fregar con abrasivos. Simplemente con un paño quitamos el polvo o toda la suciedad que se haya depositado en ella. Les agradezco enormemente su compañía. Gracias por llegar hasta el final del video y gracias por ser parte de esta gran familia. Los espero en los próximos tutoriales, donde encontrarán diferentes proyectos con aplicaciones de las lacas caseras. Te invito a que me regales un like y espero tu hermoso comentario y me despido con un beso y un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo tutorial.